Mi hermana ni siquiera reacciona cuando él entra a mi habitación. Sus pisadas son silenciosas, pero el aire se pone tan frío que puedo ver mi aliento. Mi hermanita se estremece y se acurruca todavía más cerca de mí, envolviendo sus brazos diminutos alrededor de mi cintura. Espero que se quede dormida. Sé que es alto y delgado, pero eso es lo único que puedo ver. Mi habitación está tan oscura que todos sus demás rasgos son enmascarados por las sombras. Mi respiración se acelera. Está parado a mi lado de la cama. Me mira fijamente y, mientras lo hace, los agujeros en donde sus ojos deberían estar comienzan a brillar con un blanco inquietante y vacante. Continúa observándome, sin parpadear y sin moverse. Al final, se mueve. Levanta su mano y coloca tiernamente su pulgar huesudo y gélido en la parte hinchada de mi ojo izquierdo. Lo soba con delicadeza. Aún no me muevo. Adiciona más dedos escalofriantes a mi rostro y los desliza gentilmente hacia mi mejilla, en donde se encuentra una cicatriz antigua, antes de pasar su dedo índice y su dedo medio por encima de mis labios. La hinchazón ha cedido, pero mi labio inferior aún está partido. Su mano abandona mi rostro y se mueve hacia mi brazo. Agarra mi muñeca derecha y la levanta para examinarla. Mis marcas autoinfligidas de mutilación se han disipado, pero aún se pueden discernir con facilidad si las estás buscando. El ruido que emerge de su garganta es suave, pero acarrea una emoción atenuada de desesperación y entretenimiento. La regresa sobre mi cama con delicadeza y luego levanta mi brazo izquierdo. Y ahora su agarre se aprieta dolorosamente, pero sigo sin hacer ningún sonido y mi hermana permanece dormida. Y eso es todo lo que importa. Se ríe conforme desliza sus dedos fríos por encima de mis cortes más frescos. Estos siguen sangrando a través de los vendajes improvisados. Pero estos cortes autoinfligidos son diferentes a todos los demás. Estos cortes no fueron el resultado de un ataque de furia ni de un momento de debilidad egoísta en el que me olvidé de mi hermana y deseé la muerte. No, estos cortes nuevos son y bonitos. Los hice con más cuidado, y decoran mi brazo con el diseño hermoso de ojos rojos goteantes, pentáculos, números y símbolos que no comprendo y que no me molesté en investigar. Lo que puse en mi brazo no me importa en lo absoluto. Lo único que importa es que funcionó. Sus labios se separan y puedo ver una boca llena de dientes amarillos y filosos que me están sonriendo. Se acerca más hacia mí hasta que sus labios tocan mi oreja. Frío, está tan frío. Lenta o rápida. Su voz es baja y susurrante, pero aún escucho el entretenimiento y la lástima que forran cada palabra. Observo a mi hermana. En la oscuridad, no puedo ver su nueva serie de moretes, pero sé que están ahí. Lenta. Siseo. Se ríe de nuevo y sale de mi habitación. Escucho los gritos de mis padres. Sonrío, abrazando más fuerte a mi hermana. Nací con un don. O, al menos, fue así como mis padres siempre se refirieron a ello. Personalmente, no lo llamaría un don, sino un saber. Una habilidad observacional, por así decirlo. Aún recuerdo cómo, por tanto tiempo, solía ver estas cosas, estos números, sin tener idea de qué significaban. Pero ahora lo sé. Creo que tenía 11 años cuando llegué a comprender lo que significaban.
Veía televisión con mis padres cuando apareció un boletín en las noticias sobre una mujer en Oxford que había sido sentenciada por el asesinato de 17 personas. Conforme veía la grabación de ella siendo escoltada al juzgado, ahí estaba. El número 17 flotando justo por encima de su cabeza como un halo de malicia. En ese momento, me di cuenta de que estos números no eran aleatorios. Representaban personas. Cada número que veía significaba el número de personas que ese individuo mataría durante su vida. Vi al mundo de manera muy diferente luego de ese día. En un día normal, al caminar por la escuela y hacia mi casa, veía un mar de ceros y quizá algunos unos. A veces, podría caminar al lado de un sujeto por la calle y el número 3 flotando por encima de su cabeza me haría sentir intranquilo. En lo particular, nunca he conocido a nadie con un número más alto que 1, y siempre me convencía a mí mismo con que esos unos se debían a algún accidente o algo por el estilo. Nada tan siniestro como un homicidio. A medida que crecía, los números permanecieron consistentes. Cuando al fin les conté a mis padres sobre mi clarividencia, acordamos que lo mejor sería mantenerlo entre nosotros. La primera persona que conocí con un número más grande que 1 fue Akile. Conocí a Akile en una fiesta que organizó uno de nuestros amigos mutuos. Congeniamos rápidamente por tener muchos de los mismos intereses, pero siempre me sentía abatido cuando me concentraba en el 5 que se cernía sobre su cabeza. ¿5 personas? ¿Kile? No me parecía posible y decidí con prontitud que no lo iba a cuestionar. Después de 3 meses de amistad, me desperté una mañana ante cantidad de mensajes en Facebook. Todos mis contactos estaban en frenesí por lo que le había pasado a Kile, pero nunca pude encontrar una respuesta clara de lo que sucedió hasta que bajé un poco por mi muro de inicio. Kile había ido a una fiesta con su novia, Abby. Se habían emborrachado bastante, pero Kile decidió que aún se sentía apto para conducir a casa. Tras 1,5 kilómetros de viaje, chocó con un auto que venía en dirección contraria luego de que Kile girara en el lado incorrecto de la carretera. Las publicaciones decían que el accidente fue bastante grave, y que su novia murió al instante. Por más sorprendente que era esta noticia, una parte de mí no podía evitar sentirse culpable. Había sabido que Kile iba a matar a alguien, pero no pude haber sabido a quién o cuándo y verdad. En tanto me seguía adentrando en las publicaciones, descubrí más acerca del auto contra el que Kile se había estrellado. El auto se volteó por el impacto y rodó hasta una cuneta al costado de la carretera. El conductor, un compañero nuestro en el colegio, había muerto al instante. Sus 3 amigos, que eran sus pasajeros, murieron en el hospital por sus heridas críticas. 5 personas. Kile asesinó a 5 personas esa noche. Y yo supe que iba a pasar. Cargué con la culpa de ese accidente por un largo tiempo. Traté de hablar con mis padres al respecto y ellos trataron de empatizar conmigo, pero sabía que no lo entendían. De hecho, fue muy difícil para cualquiera el entender por qué me estaba sintiendo de esa forma, hasta que conocí a Melanie. La mujer más hermosa que había visto. Empecé a salir con ella alrededor de 8 meses después del accidente de Kile, y sentí una conexión con ella que nunca había sentido con nadie más. Fue la primera persona después de mis padres a la que le conté de mi don, y me sentí muy aliviado cuando no se asustó ni me dejó. Fue muy tierna y comprensiva conmigo. Tenía una gran curiosidad al respecto, acompañada de una reserva interminable de preguntas. Me sacó de onda cuando se me quedó viendo, ampliando la mirada, y me preguntó qué número se encontraba arriba de su cabeza. Ella era un 0. Le dije esto, y casi fue como si pudiera haber visto una pequeña onda de alivio traspasándola. Yo amaba todas las preguntas que me hacía, se sentía bien que finalmente fuera capaz de hablar con alguien al respecto y que estuviera genuinamente interesada en lo que tenía que decir. Habíamos sido novios por más de 1 año cuando me preguntó algo que mis padres nunca me habían preguntado. Jamie, ¿podemos hablar? Se me acercó con timidez. Sí, por supuesto. Pues, siempre he querido preguntarte esto, pero nunca pude encontrar el momento indicado porque siempre me pareció un tanto impersonal. Anda, estoy seguro de que para este punto no hay nada que puedas preguntarme que vaya a ser demasiado personal. Me reí. Bueno, está bien. Lo que me preguntaba es si cuando te beso en el espejo, ¿hay algún número encima de tu cabeza? Alzó la mirada con curiosidad. Sus grandes ojos verdes estaban fijados en mí. De hecho, sí. Cuando me veo en el espejo, puedo ver el número 13. Le dije, agachando la cabeza. Oh, por Dios. Murmuró mientras daba un paso hacia atrás. ¿Hablas en serio?
No, obvio que no, contesté, incapaz de contener la sonrisa que crecía en mi rostro. Soy un cero, al igual que tú. Melanie y yo nos casamos hace poco más de 2 años, y, hace un par de días, recibimos nuestro primer bebé a este mundo. Una bebé hermosa y saludable, Elizabeth. Nunca he experimentado un amor similar al que siento cuando contemplo su rostro encantador. El sentimiento que se abulta en mi pecho cuando su manita se enrosca en mi dedo es como ningún otro. Noto más y más cómo mi esposa se enamora de nuestra hija cada vez que la carga. No sé cómo decírselo. No sé cómo decirle que, cuando veo a nuestra bebé dulce y perfecta, siento que mis entrañas se tensan por la culpa. Porque cuando veo por encima de su rostro encantador, veo el número 148.327. Tampoco sé cómo decirle que, el día que nuestra hija nació, el número de Melanie cambió de un 0 a un 1. No existe miedo tan recio como el miedo a lo desconocido. Ningún semblante monstruoso que ha sido descubierto hasta el momento ha sido tan estremecedor como el potencial infinito de terror que existe antes de que la máscara sea removida. Es por eso que a nosotros, los humanos, dentro de nuestra confusión ingenua acerca del orden del universo, nos exaspera nuestro miedo letal a la muerte. Creemos que es la última frontera, la incógnita más grande que nos podemos imaginar, de cuyas costas de penumbra no puede regresar ningún viajero. Así que nos aferramos desesperadamente a incluso las vidas más deprimentes y angustiantes, sufriendo cualquier mal conocido por encima de nuestra liberación hacia el más allá. Pero la muerte no debe ser temida, porque la muerte es muy bien entendida. La hemos presenciado, causado, medido y registrado hasta el último espasmo agonizante de parpadeo neural. Incluso cuando yacía moribundo, me pareció tonto que le tuviera miedo a ese vacío que la razón nos prometió que debíamos anticipar. Mientras estaba vivo, no iba a experimentar la muerte, así que no había razón para tenerle miedo ahora. Cuando estuviera muerto, no sería capaz de experimentar nada, por lo que el miedo no tenía sentido. Ese pensamiento me confirió gran consuelo mientras sentía la última lucha errática de mi corazón en contra de la conclusión inevitable que se aproximaba. No fue hasta que finalmente me estaba quedando dormido, que una última duda intrusiva burbujeó en mi cerebro. ¿Qué tal si no es la muerte la cual debe ser temida? ¿Qué tal si es lo que yace más allá? Y así me deslicé, aquejado, más allá del entendimiento mortal, adentrándome en un mundo tan abandonado por la razón como yo había sido abandonado por la vida. Aún me encontraba en la habitación del hospital, pero el ajetreo de las enfermeras y el pitido de las máquinas perdieron su opacidad como si hubiese sido rodeado por un crepúsculo que descendía velozmente. Parecía que cada sonido era un eco de lo que una vez había sido. Cada vista era un reflejo. Con cada momento que pasaba, el mundo se tornaba menos real pero todo ese panorama y sonidos, todo ese ser no estaba simplemente desapareciendo. Se estaba transformando en una figura a mi lado. Mientras menos real se convertía mi habitación, más real se hacía la figura, hasta que, en breve, existía con una realidad tan nítida, que nada a su lado parecía real en lo absoluto. Su túnica era negra. No el color negro, sino su esencia. Era como ver a un tigre después de haber pasado toda una vida observando el dibujo tosco de un niño y creyendo que eso era lo único que un tigre era. La realidad fluía alrededor de su guadaña como un pincel a lo largo de acuarelas, y podía observar cada partícula elemental y el tiempo mismo desgarrándose a lo largo de su hoja. Seguramente fue por esto. Pensé. Fue por esto que se nos instruyó, sin palabras, que le tuviéramos miedo a la muerte. Me aferré a mi sábana de hospital para retraerme de la intensidad de la presencia de la parca, pero el algodón que solía ser suave, ahora fluía por mis manos como una niebla translúcida. Supe en ese momento que nada me podría ocultar de la garra del espectro, pues él era la única cosa real en ese mundo. Llegas tarde. No fueron palabras. Mi cabeza dolía por la presión de ese conocimiento a medida que mi demora era tallada en mi conciencia, impartida como una ley de física inescapable, tan inequívoca como la gravedad. No tenemos tiempo para el discurso usual. Apresúrate.
Sentí que fui arrastrado en torno suyo como el polvo de un huracán. Antes de que supiera lo que estaba sucediendo, estábamos afuera del hospital, moviéndonos a un ritmo tan frenético, que el mundo a nuestro alrededor se nublaba a modo de un túnel vertiginoso de luz destellante. Si tienes suerte, ello se habrá aburrido de esperarte. Tenía demasiadas preguntas, todas luchando por mi atención al frente de mi cerebro sin que ninguna lograra emerger. Estás callado. Admiro eso. Usualmente, las personas preguntan demasiado. ¿Cuál es el punto? Inquirí. Mi voz se sintió sosa y muerta en comparación a su sustancia sobrecogedora. ¿Cómo puedo tratar de comprender algo que está tan lejos del conocimiento mortal? No puedes. Pero aún así es naturaleza humana preguntar. No estábamos reduciendo la velocidad. En todo caso, nuestro ritmo se estaba incrementando. No estaba corriendo, ni volando, ni nada de ese tipo. Era más como si el resto del mundo se estuviera moviendo alrededor de nosotros mientras estábamos parados en un mismo lugar. Una oscuridad vaga y un olor gravemente húmedo me hicieron pensar que nos habíamos internado por debajo de la superficie de la Tierra, pero no podía estar seguro. Una pregunta, entonces. Dije. ¿Qué otra cosa existe aquí aparte de ti? Y es por eso que las preguntas son inútiles. La muerte no es un lugar, ni un ser. Es todo lo que hay. Un pensamiento inquietante, pero que fue enfatizado por el aullido creciente que comenzó a reverberar por las rocas a mi alrededor. Aún parecía que estábamos descendiendo en la tierra, y el aire ahora se estaba tornando más cálido y denso. El sonido se continuaba agravando como si el mundo mismo estuviera sufriendo. ¿Qué es ello? De lo que estoy aquí para protegerte. Las rocas se partieron por el destello de su guadaña, y la tierra desembocó en una caverna extensa dominada por un lago subterráneo. Pero pensé que dijiste que tú eras lo único que existía. No, dije que la muerte era lo único que existía. Ya no nos estábamos moviendo. La luz se reflejaba de la guadaña desde una fuente inadvertida y se derramaba en el lago como un afluente. Una vez adentro, la luz no se dividía ni se disipaba, pero se arremolinaba y bailaba como aceite luminiscente. Creí que tú eras la muerte. La muerte no es un ser. La luz estaba tomando vida propia dentro del agua. La quietud de la superficie comenzó a rotar excesivamente por la energía enigmática. Solo le tomó a mi mente desperdigada un momento para darse cuenta de que yo era la energía que estaba fluyendo hacia el lago. Aún me sentía enmarañado con la figura, pero, ahora, yo existía como un rayo de luz que estaba hirviendo dentro del agua. Sabía que no lo entendería, pero eso no me impidió que me sintiera frustrado. Si la muerte era lo único que existía, entonces ¿qué era ello? ¿Qué era lo que me estaba esperando? El agua se comprimió a mi alrededor y ya no podía hablar, aunque aún podía respirar, de alguna manera. Ello está aquí. Algo estaba en el agua. Había manos que me agarraron de las piernas y comenzaron a arrastrarme hacia abajo. Incluso me sorprendió descubrir que yo tenía miembros de nuevo. Se sentían tan alienígenas en mí, que era casi como si mi cuerpo no me perteneciera. La luz destelló desde la guadaña de nuevo. Las manos me dejaron ir, y el aullido se incrementó una vez más. La parca estaba luchando contra algo, pero no podía descifrar la batalla, excepto la locura del agua revolviéndose. El aullido de la tierra llegó a su crescendo, y los gritos hicieron que el agua a mi alrededor convulsionara y se contrajera como un fluido viviente. ¿La parca lo había cortado? ¿Me encontraba a salvo? Comencé a explorar mi nuevo cuerpo, pero cuando pensé que estaba empezando a ganar control, las manos me cogieron de nuevo. Me tambaleé hacia abajo, luchando en vano en contra del agarre implacable. ¿Qué es lo que está aquí? Traté de gritar ante el líquido sofocante. ¿Qué está sucediendo? Pero ya no podía sentir la presencia de la parca. El calor era inaguantable, pero las profundidades gélidas hacia las que las manos me estaban arrastrando eran aún peor. Me volví consciente de una luz cegadora en el fondo del lago, y, a pesar de que reñí, las manos me arrastraron inexorablemente. Lo siento. No pude derrotar a ello. Ahora parecía estar viniendo desde muy lejos. Lo intentaremos de nuevo la próxima vez. La presión, el calor, el ruido, las manos arrastrándome hacia la luz cegadora. Cerré mis ojos y grité. Ahora me había liberado del agua, pero solo seguía gritando. No podía soportar ver a ello. Fuera lo que fuera eso que me había raptado. Fuera lo que fuera eso que era la muerte, pero que no lo era. Fuera lo que fuera eso que incluso la parca no pudo derrotar.
Luego se pronunciaron palabras. Palabras reales, humanas, que provenían de una boca humana real. Mis sentidos estaban tan turbados, que no les pude hallar sentido, pero supongo que eran algo como esto. Felicitaciones. Es un varón saludable. La mayoría de las personas no pueden recordar el día en el que murieron, o el día en el que nacieron. Resulta que yo puedo recordar los dos, y sé que son lo mismo.